Estados Unidos es, como dicen, el ajonjolí de todos los moles. Es muy común ver o saber de su intervencionismo en cualquier suceso mundial, y su cercanía con México ha tenido enormes consecuencias. ¿De qué manera interviene Estados Unidos en la independencia de México? ¿Qué beneficios buscaba obtener? ¿Realmente la independencia fue una necesidad que nace del pueblo? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La riqueza natural de México es una realidad innegable. Importantes investigadores del siglo XIX se dieron cuenta de ella. Tal fue el caso del barón Alexander von Humboldt, naturalista alemán que fue conocido, entre otras cosas, por sus expediciones al continente americano entre los años 1799 a 1804, de las cuales visita a la entonces Nueva España. Llega a las costas del ahora puerto de Acapulco en el año 1803. De sus viajes elaboró ricos mapas de los lugares visitados, en una labor científica que ahora nos resulta invaluable para conocer nuestro México virreinal. Incluso él llega a mencionar que el contorno del territorio de la Nueva España se mostraba como un cuerno de la abundancia, fiel a la realidad encontrada en sus tierras. En ese tiempo, la corona española tenía cierto control a que los extranjeros entraran a la Nueva España, por lo que Humboldt tuvo que pedir permiso para entrar a sus colonias. Llegó a visitar lo que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y México. La corona le concedió el permiso para sus viajes con la consigna de ser inspector de minas, aunque las expediciones finalmente fueron financiadas por el mismo Humboldt. De estos viajes surge la publicación llamada Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, en el cual sella de manera quizá no intencionada el futuro de muchas invasiones e intervenciones en el país, escribiendo así: el reino de la Nueva España produce por sí solo todo lo que el mundo necesita. Sin embargo, nunca se puede predecir cómo serán utilizados los conocimientos científicos en las manos de políticos con ideas imperialistas y de dominio, pues el conocimiento de la riqueza natural que obtuvo Humboldt fue poder y la justificación perfecta de las futuras acciones de países con estas ambiciones, tales como Inglaterra y Estados Unidos, que dicha publicación avivó sus intereses por inversiones mineras en América y la necesaria liberación e intervención del monopolio español, pues casualmente en estos años comienzan las insurrecciones en contra del dominio español en muchos países de la hoy Latinoamérica. Así, el 9 de junio de 1804, el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, recibe del secretario del Tesoro llamado Abraham Alphonse Albert Gallatin un mapa hecho por Humboldt, en el que se mostraba la riqueza natural de ríos, valles y en general de toda la naturaleza de la Nueva España. Se dice que Jefferson le pide al secretario que invite a Humboldt para hablar del tipo de minas que vio en las colonias españolas y le entrega un sobre con un sello de una pirámide inacabada. En ese mismo año, Humboldt viaja a Filadelfia y Washington para encontrarse con el presidente Jefferson. Dato cristofílico: al final de los viajes que Humboldt hizo por las colonias de España, visitó asiduamente los Estados Unidos, pues nació una amistad de interés mutuo por la historia natural, geografía y demás ciencias con Thomas Jefferson. De esta amistad se tiene una nutrida correspondencia que duró muchos años. Estados Unidos para ese momento había comprado a Francia el estado de Luisiana y su interés se centraba en expandirse y, por supuesto, su atención se enfocó en su vecino del sur, que era el virreinato de la Nueva España. Años atrás, la política exterior de España había apoyado la independencia de las 13 colonias, no por un deseo de ayudar a obtener la libertad o de romper con el yugo inglés, sino en un acto de revancha pura, en el que también estuvo Francia, y es la participación que más se conoce en la historia. A este movimiento ambos países enviaron tropas. Sin embargo, mientras que Francia envió 5,000 hombres, España apoyó con más del doble, 11,000 hombres, 216 cañones de bronce,
Este apoyo era enviado por medio del comerciante bilbaíno Diego María de Garduki, comisionado en secreto por el rey Carlos III entre los años 1777 a 1783, a través de su compañía marítima. Años después, Garduki sería el primer embajador en Estados Unidos. Pero los tiempos habían cambiado. La recién nación independizada ya comenzaba a intentar expandirse y comienza a actuar bajo ese ideal. En México, tras la derrota del puente de Calderón, el movimiento independentista decidió pedir ayuda a Estados Unidos. José Bernardo Gutiérrez de Lara se une a Ignacio Allende. Él acepta sus servicios y le da la consigna de conseguir tropas y pasar la guarnición que aguardaba en el Río Grande para solicitar el apoyo estadounidense. En Texas, su grupo es atacado por las fuerzas realistas, donde reciben el apoyo estadounidense y logran llegar a Luisiana. Ya en Estados Unidos, José Bernardo Gutiérrez de Lara habla con el entonces secretario de Estado, James Monroe. Sí, aquel personaje al cual le debemos la doctrina Monroe, quinto presidente de Estados Unidos y responsable en gran medida de la presente política exterior estadounidense. La doctrina Monroe en realidad fue construida por John Quincy Adams, pero fue atribuida y nombrada por James Monroe. Esta era una ideología que se oponía a la invasión o intervención de países europeos a los territorios del continente americano, con la conocida frase América para los americanos, con un aparente apoyo en la lucha independentista del resto del continente por parte de Estados Unidos, en un deseo de compartir sus ideales de libertad tras la independencia de las 13 colonias. Esta estaba basada en la idea del destino manifiesto de que Estados Unidos tenía el destino divino de expandirse, pues en realidad esto tiene un trasfondo expansionista que tuvo profunda trascendencia en las luchas emancipadoras de toda América. Este pensamiento ha tenido un profundo eco a lo largo de la historia de la política exterior de Estados Unidos hasta nuestros días, donde se considera la idea de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos, y no solo para América, sino para muchas otras partes del mundo en los que ha intervenido Estados Unidos. Ello se fundamenta en gran medida a esta doctrina. Pero volviendo a nuestro asunto, Bernardo Gutiérrez de Lara recibe de Monroe la propuesta de ayudar en el movimiento de independencia, con lo que solicitaban 20 millones de pesos, pero además les facilitarían 20,000 soldados, siempre que tras la independencia se adoptase una forma de gobierno igual a la de Estados Unidos, es decir, una república, pues la idea era establecer una confederación de todas las naciones surgidas de las independencias del continente, regidas todas por una constitución igual a la de Estados Unidos. La historia dice que José Bernardo Gutiérrez se negó rotundamente a tal acuerdo. Dato cristofílico: otra de las intervenciones de Estados Unidos en la independencia de otro país, quizá no tan conocido, es el de Chile, donde Joel Roberts Poinsett, cónsul estadounidense, moldeó la independencia de este país, entregando la Constitución o el Reglamento Constitucional Provisorios de 1812 al general José Miguel Carrera. Pero el 3 de abril de 1812, el virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, recibe la noticia de que en Filadelfia se movilizaban tropas con una aparente intención de fomentar la revolución, que desde 1810 había comenzado con el Grito de Dolores. El 2 de agosto del mismo año, 130 hombres equipados junto con el gobernador de Nueva Orleans, William Claiborne, el emisario del presidente Madison, William Charlotte, y el teniente August William McGee, cruzaron hacia Texas, cuando aún pertenecía a la Nueva España, para invadirla y separarla de España. Tomaron las ciudades de Nacogdoches y Santísima Trinidad de Salcedo y la fortaleza de Presidio de la Bahía. A esta incursión se unieron los militares Samuel Kemper, John McFarland, Reuben Ross y el coronel Henry Perry. Pese a la movilización militar, el gobierno de Estados Unidos negaba estar participando en el movimiento independentista, pues eso significaría no respetar el Neutrality Act de 1794. Esta ley volvía ilegal la participación de cualquier ciudadano estadounidense en algún movimiento bélico en otro país con el que Estados Unidos estuviera en paz. Pese a todo, Estados Unidos invadía y separaba a Texas del resto del territorio de la entonces Nueva España. El virrey envió al comandante Simón Herrera y Leiva, quien pierde la vida cuando es capturado por las tropas estadounidenses, y 3 días después, Texas proclama su propia constitución, influenciada obviamente por el susurro al oído de Estados Unidos, y tienen su primer presidente,
Bernardo Gutiérrez de Lara, y así se independiza de España, si se le puede decir así, pues como todos sabemos, solo fue el principio de su posterior incorporación a los Estados Unidos, como un estado más. Y a José Bernardo Gutiérrez de Lara se le ve como un héroe al haber participado en la separación de Texas. Desde 1810, que había estallado la independencia en el país, el virrey sabía de la presencia de William Charler como espía o agente confidencial de los Estados Unidos, que había sido enviado por el presidente James Madison a Veracruz para contactarse con los insurgentes, que como vimos se encontraba activo en el proyecto de independencia de Texas. Una vez consumada la independencia de México, ya que se habían firmado el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, el designado por el Imperio de Iturbide para encargarse de las relaciones internacionales, Juan Francisco Azcárate, recibe la visita del agente especial Joel Roberts Poinsett el 4 de noviembre de 1822, enviado por el presidente James Monroe, a pesar de que Iturbide había prohibido su entrada. Él llega con la propuesta de adquirir para los Estados Unidos los territorios de Coahuila, Nuevo León, Arizona, Texas, Nuevo México, Alta California y Baja California y Sonora. ¿Por qué Estados Unidos se encontraba interesado en adquirir este terreno? Pues porque sabía, gracias a las incursiones de Humboldt, que estas tierras eran ricas en minerales, que algunas de ellas tenían puertos y ríos importantes para el comercio, y quería hacerse del comercio de peletería y otros artículos que se hacían con los comanches. A esta propuesta obviamente hubo una negativa por parte de Iturbide. Sin embargo, Joel Roberts Poinsett siguió trabajando en territorio mexicano para derrocar el imperio de Iturbide, estimulando un movimiento anti-iturbidista desde las logias masónicas, y en 1823 se declara el Plan de Casamata, un levantamiento de generales mexicanos para derrocar a Iturbide, entre ellos el general Antonio López de Santana, y 2 meses después Iturbide abdica y es expulsado a Europa. Posteriormente regresa y es cuando pierde la vida en Tamaulipas, cuyo gobernador era Bernardo Gutiérrez de Lara, y así toma forma la república al estilo que deseaba nuestro país vecino y por el que había trabajado tanto Poinsett. Se nombra al primer presidente Guadalupe Victoria y en 1825 Poinsett pasó a ser el primer embajador estadounidense en México. Años después, en 1836, nuevamente ofrece ahora al gobierno de Miguel Barragán la compra de Texas, oferta que es rechazada. Sin embargo, sabemos en qué termina esta historia. Si deseas profundizar en el episodio de la pérdida de este territorio, te dejo el link de uno de nuestros videos anteriores. Sin duda, la presencia de Estados Unidos en la política de México ha sido una constante desde el mismo nacimiento de México como país. ¿Qué opinión te merece esta historia? Compártelo con nosotros. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.